Ahora vamos a ver cómo mecanizar un poco más la estructura y empezar a ver pequeños rompimientos de estructura que, si bien no son significativos en cierta temporalidad, al bajar de temporalidad sí son significativos. Como el precio es totalmente fractal, realmente prácticamente todo es lo mismo. De momento nos vamos a meter de lleno con la fractalidad, vamos a seguir analizando la misma temporalidad, que es 4 horas, y vamos a buscar todos los tipos de estructuras que hay. Los doble mecha de momento no los vamos a buscar porque son un tema un poco más avanzado, son temas realmente para cuando estemos en oferta y demanda y selección de puntos de interés, pero decir que es lo mismo, también entran en esta categoría, son rompimientos de estructura. Realmente los tipos de rompimientos de estructura que vamos a mirar son los de, normalmente son 3 velas, que son los más pequeñitos, pero algunas veces hay más. Cuando tenemos máximos iguales, cuando tenemos un pequeño retroceso, cuando ni siquiera tenemos mecha o un doji que no sobrepasa el anterior. Realmente son un poco complejos de ver al principio, pero estaremos pasando aquí los diagramas para empezarlos a ver. Vamos a continuar aquí con 4 horas, incluso vamos a ir un poco más atrás. Incluso esto puede ser un buen lugar. Realmente si nosotros miramos, esto es una estructura, realmente es un rompimiento de estructura swing, pero dentro de ella tenemos unos pequeños rompimientos de estructura. Realmente no vamos a alinearlos ahora ni mirar si van a favor o en contra, simplemente los vamos a marcar y vemos que acá hay un rompimiento de estructura. Genial, perfecto. Son pequeños rompimientos de estructura. Si esta vela hubiera quedado así, no importa que esté en contra, lo que sea, no nos interesa realmente el color, esto no hubiera sido válido como rompimiento de estructura. Pero como se nota que aquí hubo un retroceso y de nuevo otro impulso, por decirlo de esa forma, aquí sí tenemos un rompimiento de estructura. Este sí es un poco más claro, la verdad, se nota un poco mejor. Este es un rompimiento de estructura. Este es lo mismo, solamente son 3 velas. También fueron 3 velas. Hay un pequeñito rompimiento de estructura. Acá hay un rompimiento de estructura bastante pequeño. Acá hay un rompimiento de estructura que realmente todos estos son rangos, por decirlo de esa forma. Pequeñitos rangos. Acá hay rompimientos de estructura. Esto es un rompimiento de estructura. ¿Por qué? Porque realmente tenemos como un retroceso y después el precio continúa. Un truco para mirar esto es, aunque bueno, esto lo miraremos en la parte del shock, es buscar como una escalera, de que el precio, si tuviera esto, es como si fuera algún tipo de escalera. Vemos que aquí la siguiente vela ya no tiene nada porque debería estar aquí para continuar la escalera, sino que simplemente lleva en contra, entonces definitivamente aquí hubo un retroceso. Pues aquí tenemos un rompimiento de estructura. Mira un poco más atrás, estos son pequeñitos rompimientos de estructura, realmente son rompimientos de estructura internos. Aquí hay un rompimiento de estructura también bastante pequeño. ¿Por qué? Porque esta mecha no sobrepasa esta mecha de acá. Nunca puede pasar, o sea, puede estar al mismo nivel, también es válido como rompimiento de estructura, pero nunca por un poquitico, no importa que la vela esté en contra. En este caso, eso es un rompimiento de estructura. Vamos a buscar uno con mínimos o máximos iguales para verlo. Realmente esto es un rompimiento de estructura, esto es un rompimiento de estructura, rompimiento de estructura. Digamos, aquí hay una que parece estar más o menos al mismo nivel y la vela está en contra. Lo que uno piensa es que aquí hubo un retroceso y un impulso. Pero si nosotros acercamos esto totalmente, vemos que la vela es más grande. Entonces no hubo un retroceso. Tendría que ser que esta mecha esté más grande. Si esta mecha estuviera más grande, aquí hubiera ocurrido un rompimiento de estructura. En este caso no la había. La siguiente mecha rompió, entonces aquí no hay ningún rompimiento de estructura actualmente. Un indicador que les recomiendo que puede ayudar bastante a estos rompimientos de estructura, digamos acá hay un rompimiento de estructura, acá hay un rompimiento de estructura,
es este de acá, se llama Inside Bar versión 2. Esto lo que hace es poner las velas internas en color blanco. Si bien esto lo explicaremos un poco más adelante cuando lleguemos a la parte del shock, es realmente un indicador que vale la pena utilizar, es bastante útil. Vamos aquí rompimientos de estructura, casos en los que también puede salir así. Vamos, supongamos aquí no hay, pero supongamos esta mecha es de este tamaño. Ok, esto es un rompimiento de estructura, porque esta mecha no es más grande que esta, como si de verdad hubiera ocurrido un retroceso. Hay otro rompimiento de estructura, ahí se alcanza a ver, porque esta mecha no es más grande que acá. Significa que ocurrió un retroceso y de nuevo otro impulso. Hay un rompimiento de estructura, rompimiento de estructura. Estos son pequeñitos rompimientos de estructura que realmente vamos a empezar a clasificar y empezar a utilizar un poco mejor cuando empecemos a poner todo junto. Que realmente estas pequeñas estructuras también las podríamos considerar zonas de oferta y demanda cuando estamos en ciertos puntos en específico. Todo esto de acá. Digamos, esto es un rompimiento de estructura. Aquí ya podemos volver un poco a los diagramas para empezar a mirarlo un poco mejor. Vemos que tenemos un impulso, un retroceso y un impulso. Si esta mecha fuera un poquitico más grande, ya esto no contaría. Siempre tiene que verse ese retroceso. En este caso es válido cuando tiene máximos iguales. Aquí vemos que aquí ocurrió como un pequeño impulso, retroceso, es como un mini boss. Son pequeñitos rompimientos de estructura que realmente yo los llamo internos, así estén fuera del externo que ya les mostraré ahorita. Pues aquí lo mismo, que tenemos un impulso, un retroceso y un impulso. Impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso. Lo mismo acá, impulso, retroceso, impulso. Impulso, retroceso, impulso. Realmente en 15 minutos se puede ver de esta forma, pero cuando bajas a un minuto es realmente todo esto de acá. Lo mismo con la doble mecha, solo que la doble mecha no es algo que vayamos a ver en este momento. Vamos a dejar para un futuro. Pues aquí tenemos un pequeñito rompimiento porque tenemos impulso, retroceso, impulso. Está. Y también tenemos un pequeñito rompimiento de estructura. El precio subió, retrocedió. Lo mismo acá. Si esto hubiera tenido la mecha el mismo nivel, también sería esto válido como un rompimiento de estructura. Pero si hubiera estado un poquitico más arriba, ya no es válido. Simplemente no sé. Así la vela está en contra, el indicador nos diga que está de color blanca, no es interna. No nos ha hecho ese pequeño retroceso. Aquí hay un gran ejemplo de eso. Vemos que aquí esto no lo indica en blanco, pero están del mismo tamaño. Aquí realmente ocurrió un rompimiento de estructura. Si bien no se logra ver, esto es un rompimiento de estructura. Esto es que normalmente nos va a ayudar el indicador. Y tenemos otro rompimiento de estructura, porque el precio realmente lo que ha hecho es este: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Esto es lo que realmente estaba haciendo el precio en este momento. A ver más ejemplos. Esto es un pequeñito rompimiento de estructura, rompimiento de estructura, rompimiento de estructura, rompimiento de estructura. Aquí hay otro rompimiento de estructura un poco difícil de ver, pero se logra apreciar que aquí tenemos un rompimiento de estructura. ¿Por qué? Porque la mecha está por debajo del anterior. Si estuviera de esto, no habría rompimiento de estructura. Como se logra ver como ese espacio, es porque definitivamente aquí ocurrió un impulso, retroceso, impulso. Es realmente lo que ocurrió en ese lugar. Esto puede ser de las cosas más difíciles de ver, pero una vez se logra entender es bastante sencillo porque nos va a ayudar a clasificar la estructura un poco mejor. Incluso aquí ya podemos empezar a ver un poco mejor los tres tipos de estructura.
En este caso vemos que aquí tenemos una estructura pequeñita, aquí otra estructura pequeña, incluso aquí tenemos un rompimiento de estructura un poco más pequeña, etcétera. Aquí el precio vemos que sigue creando estructuras internas, pequeñitos rompimientos de estructura a comparación de esta de acá. Todas estas pequeñitas son estructuras internas, aunque realmente son estructuras menores. Las podríamos llamar como estructuras internas porque son más pequeñas, pero su nombre real son estructuras menores, porque toda esta de acá es nuestra estructura swing. Todo esto de acá es una estructura grande y todas estas pequeñitas son estructuras menores o estructuras internas. Aquí es donde realmente mucha gente se confunde con la estructura interna, estructura menor. Realmente la estructura interna es prácticamente todo lo que es más pequeño a la estructura swing. Eso es. Y normalmente están contenidas dentro de una estructura swing. Algunas veces suelen salir acá y uno piensa que ya está la siguiente, pero no. Simplemente son pequeñitos rompimientos de estructura o rompimientos swing de una temporalidad menor que realmente aún no le vamos a poner mucho cuidado. Pero todo esto de acá también son estructuras menores o estructuras internas. Son bastante mecánicas y fáciles de seguir. Una vez entendamos lo del shock, vamos a poder mirarlas un poco mejor.